Hoy quiero hablar de algo muy particular que creo que nos atañe a todos. Saben, para venir aquí, un servidor vive en México, ya soy mexicano, oficialmente, aunque me formé aquí, pero es curioso que a la entrada a mi país, a Perú, yo siempre digo que Perú es mi país, me pidan documentos, me pidan un documento de identidad. Y tengo que enseñar el pasaporte mexicano cuando entro y pedir permiso para entrar al país que me vio nacer, crecer y formarme prácticamente. Y eso me ha hecho pensar en múltiples ocasiones qué identidad tenemos como adventistas del séptimo día. Y el tema se llama Mi identidad adventista. Saben, ahora muy poco podemos hacer si no tenemos un documento de identidad. Allá, en nuestros tiempos, Dante, Janet, aquellos tiempos que teníamos libreta electoral, ¿te acuerdas? Libreta militar. Ella no es de esa época, ¿no? No, ella era de tabla con piedra. Okay. Bueno, el documento de identidad, la libreta electoral. ¿Cuántos tuvieron libreta electoral? Libreta militar, ¿te acuerdas? Sendas libretas que teníamos, trifold, ¿no? Teníamos, porque si nos paraban en la combi o en los buses, en los microbuses, o también te paraban, si no tenías libreta electoral, menudo problema que te metías, ¿no? Ahora ya es DNI. Allá en México es credencial de elector. Pero esa es la identidad, eso es lo que te da una identidad. Eso te dice quién eres. En este lugar, en la iglesia, ¿qué identidad tenemos como adventistas? ¿Cómo nos distinguen a los adventistas? ¿Cómo saben que nosotros somos adventistas? Y este es algo que nos va a remontar hacia las bases de la iglesia. Bases que lamentablemente, poco a poco, se han ido dejando en el pasado y estamos adoptando nuevas costumbres que nos parecen más a otros grupos y no adventistas. Sobre eso quiero meditar en esta mañana y esto va a incluir a las mujeres, obviamente, pero a los varones también. Quiero ir a Apocalipsis capítulo 3, ahí ustedes tienen en su pantalla el título, pero solamente quiero leer a manera de lectura bíblica, Apocalipsis capítulo 3, versículos 11 y 12. Apocalipsis capítulo 3, versículos 11 y 12. Dice la palabra de Dios. Apocalipsis 3, 11 y 12. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Vamos a ponernos en contexto. En Apocalipsis hay 7 iglesias. El número 7 es muy común en la Biblia y tiene una connotación especial. El número 7 en la Biblia indica plenitud y dentro de esa plenitud la perfección. Ejemplos de 7 iglesias. ¿Qué más? 7 días, séptimo día. ¿Qué más? 7 plagas. ¿Qué más? 7 ofrendas. Trompetas, correcto. 7 sellos. 7 es un número especial. Ay, 7 años de hambruna también dijeron por ahí. Miren, 7 es un número especial. Y en la Biblia marcan las 7 iglesias. Las 7 iglesias no es otra cosa que la historia de la iglesia desde tiempos apostólicos a los tiempos actuales. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso es la iglesia apostólica que se desarrolla en el primer siglo, ¿no? Esa iglesia que tiene el primer amor, que dice Apocalipsis, esa es la iglesia apostólica. La segunda iglesia, que es la de Esmirna, es aquella que es la iglesia perseguida por Roma, que sucede en el siglo II y en el siglo III, la iglesia de Esmirna. Pero luego viene la iglesia de Pérgamo,
que es esa iglesia en donde entra la apostasía, donde entra la idolatría y representa a la época de Constantino. La lección tocó un punto de esos en la semana. A la época de Constantino, allá en los siglos IV al VI, cuando Constantino incluso introduce las primeras leyes dominicales y cambia el sábado por el domingo. La cuarta iglesia, la iglesia de Tiatira, es aquella donde está Jezabel, aquella que mete una doctrina confusa, babilónica, y ese tiempo representa el dominio papal, que se conoce en la historia de la Biblia con los 1260 años, ¿no? El tiempo de 1260 años. Pero luego empieza la iglesia de Sardis, que representa la reforma protestante, a la presencia de Martín Lutero, John Hughes, todos ellos reformadores que resurgieron nuevamente y hicieron que los ojos fueran dirigidos a la Biblia, que había sido prohibida tiempo antes. La sexta iglesia es la iglesia de Filadelfia. Es aquella iglesia que es después de la Reforma y poco antes del nacimiento de la iglesia adventista. Sobre esta iglesia es la que quiero meditar esta mañana y vamos a tener un poquito más de claridad en ese mensaje que hay a Filadelfia. Y luego está la iglesia, la séptima iglesia, la iglesia de la Odisea, que es la iglesia adventista del séptimo día, y sí, nos duele, pero es una iglesia que dice la Odisea que es tibia, que no es caliente ni es fría. Una vez que tenemos esto en mente, vamos a ir a otro elemento que nos va a ayudar mucho a comprender el desarrollo del tema, y me refiero al santuario. El santuario es un lugar que tiene tres ambientes bien definidos: el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y podríamos hablar mucho del santuario, pero esta mañana quiero ir al lugar santísimo donde está este elemento, que es el arca del pacto. El arca del pacto es un elemento que tiene dos querubines que ustedes ven allí, que están cubriendo con sus alas, y sobre ella una luz refulgente, que no es otra cosa que el propiciatorio, llamado también como la Santa Shekinah, que es la manifestación visible, gloriosa de Dios sobre el arca del pacto, que está dentro del lugar santísimo, que es el ambiente último de todo lo que es el santuario. Pero dentro del arca del pacto hay tres elementos: la ley de Dios, escrita por el dedo de Dios, la vara de Aarón que floreció y el maná del cielo. No se olviden de estos tres elementos. Vamos a recordarlo. Está las tablas de la ley, la vara que floreció y el maná del cielo. No olvidemos estos tres elementos, tengámoslo en mente. Quiero llevarlos a una visión de las primeras que tiene la hermana White y que está escrita en el libro Primeros Escritos, páginas 54 al 56. Vamos a ella y pongan mucha atención a lo que en esa visión ella relata, qué es lo que ve. Leamos juntos. Vi un trono, sobre él se sentaba el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él. Dijo que la tenía, pero que yo no podía contemplarla, porque dijo: si llegases a contemplar la gloria de su persona, dejarías de existir. Delante del trono vi al pueblo adventista, la iglesia y el mundo. Vi dos compañías, la una postrada ante el trono, profundamente interesada, mientras que la otra no manifestaba interés y permanecía de pie, indiferente. Los que estaban postrados delante del trono elevaban sus oraciones a Dios y miraban a Jesús. Miraba él entonces a su Padre y parecía interceder para con él. Una luz se transmitía del Padre al Hijo y de éste a la compañía que oraba. Entonces vi que una luz excesivamente brillante procedía del Padre hacia el Hijo y desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba delante del trono. Pero pocos recibían esta gran luz. Muchos salían debajo de ella y la resistían inmediatamente.
Otros eran descuidados y no apreciaban la luz y ésta se alejaba de ellos. Algunos la apreciaban y se acercaban para postrarse con la pequeña compañía que oraba. Esta recibía la luz y se regocijaba en ella, y sus rostros brillaban con su gloria. Vi al Padre levantarse del trono, y en un carro de llamas entró, ¿dónde? En el lugar santísimo, al interior del velo, y se sentó. Entonces Jesús se levantó del trono, y la mayoría de los que estaban postrados se levantaron con él. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente después de que él se levantó. Y esa multitud fue dejada en perfectas tinieblas. Los que se levantaron cuando se levantó Jesús tenían sus ojos fijos en él mientras se alejaba del trono y los conducía un trecho. Alzó entonces su brazo derecho y oímos su hermosa voz decir: aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino. Mantened vuestras vestiduras inmaculadas, y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo. Con llamas de fuego llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo, donde el Padre estaba sentado. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla de su vestidura había una campana y una granada. Luego, otra campana y otra granada. Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe al lugar santísimo y rogaban: Padre mío, danos tu espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. Me di vuelta para mirar a la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús la había dejado. Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar adelante la obra de Dios. Vi la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar: Padre, danos tu espíritu. Satanás soplaba sobre ella una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor. No había gozo ni paz. El objeto de Satanás era mantenerla engañada, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. ¿Entendieron la visión? Rapidito se la resumo. La hermana Joya es transportada en visión y ve dos grupos. Un grupo que están en el lugar santo del santuario. Un grupo está postrado ante Dios y está orando a Dios y está concentrado en Dios, mirándole fijamente a Jesús. El otro grupo, dice la visión, era indiferente, pero están en el lugar santo, ¿sí? Están dentro del santuario, pero es indiferente. Sí cantan, oran, pero indiferente, no están pendientes de Jesús. La hermana White dice que el Padre va del trono, cruza el velo y se va al lugar santísimo. Y Jesús pasa también al lugar santísimo. Y los que tenían, el grupo de los que estaban firmes viendo a Jesús, pasaron también al lugar santísimo. Y este grupo oraba y le decía al Señor: Padre, danos tu espíritu. Entonces Jesús, dice, soplaba y les daba el Espíritu Santo a este grupo. El otro grupo que se había quedado atrás, el que estaba indiferente, el que no estaba concentrado con la vista puesta en Jesús, también estaban orando y decían: Padre, danos tu espíritu. ¿Y quién estaba ahí en el lugar santo? Eso a mí me creó mucha confusión. ¿Puede estar Satanás dentro del lugar santo en el santuario? Voy a ser un poquito más directo. ¿Puede estar Satanás aquí? Más directo. ¿Está Satanás acá?
Hay un texto con el que durante la semana me topé, nunca lo había leído y hubiese sido bueno traerlo, pero está en Joyas de los Testimonios, tomo 2, en donde la hermana Huay escucha a Satanás decir: dejémoslos que vayan a la iglesia, dejémoslos que ellos se concentren, que crean que están abonando para su salvación. Allí nosotros los seduciremos dentro de la iglesia. ¿Le importa a Satanás que vengamos a la iglesia? ¿Él se alegra que vengamos a la iglesia? Él se alegra que vengamos. Entre sus planes está que nosotros vengamos, porque al estar aquí más de uno de nosotros pensamos que estamos abonando para la salvación, y lo estamos, siempre y cuando nuestros ojos estén fijos, puestos en Jesús, porque no basta con venir. Y Satanás parecía estar al lado de este grupo, y el grupo oraba y decía: Padre, danos tu espíritu. Y entonces Satanás soplaba sobre ellos un espíritu que no era santo. En ella había mucho jolgorio, pero no había nada de amor, de gozo ni paz. Y esto dice que el objetivo de Satanás es mantener a la iglesia engañada, arrastrarla y seducir a los hijos de Dios. Esto es algo que nosotros quizás hemos olvidado y no lo tenemos la imagen muy claro. Pero quiero llevarlos al libro de Apocalipsis capítulo 3. Vamos a Apocalipsis 3 y vamos a estudiar a la iglesia de Filadelfia. Los versículos 7 y 8. Lo vamos a tener en pantalla también para más de uno que quiera verlo, pero ustedes lo pueden tener en su Biblia. Apocalipsis 3, 7 y 8. Vamos a entender esta figura ahora. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué significa esto de el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre? Pareciera un trabalenguas, pero ¿se dan cuenta el versículo 7? Yo tengo la llave de David, el que abre y nadie cierra, pero también el que cierra y nadie abre. Y luego dice: yo conozco tus obras y he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Cuál es esa puerta? ¿A qué se refiere? A la puerta que cierra y nadie abre, y la puerta que abre y nadie cierra. ¿Qué quiere decir todo esto? Volvamos a la visión del Espíritu y Profecía. Y esta vez nos vamos a Primeros Escritos, página 43. Se me mostró lo que había ocurrido en el cielo al terminar en 1844 los períodos proféticos. Cuando Jesús concluyó su ministerio en el lugar santo, cerró la puerta de ese departamento. Densas tinieblas envolvieron a quienes habían oído y rechazado el mensaje de su advenimiento y lo habían perdido de vista a él. ¿Cuál es la puerta que se cierra? La puerta que da acceso ¿a dónde? Al lugar santo. Cuando Jesús termina su ministerio, dice el párrafo, cierra la puerta que da acceso al lugar santo. Y esa es la puerta que cierra y nadie abre. Nadie puede abrir. Lo vamos a ver en unos minutos. Pero sigue diciendo en esta visión que ella tiene, página 42 al 45 de Primeros Escritos. Dice: el sábado 24 de marzo de 1849, tuvimos con los hermanos de Topsham, Maine, una reunión muy agradable e interesante. El Espíritu Santo fue derramado sobre nosotros y fui arrebatada en espíritu la ciudad de Dios viviente. Luego se me mostró, y esa frase es muy característica de los adventistas, luego se me mostró que los mandamientos de Dios
y el testimonio de Jesucristo acerca de la puerta cerrada no pueden separarse. ¿Qué es lo que no puede separarse del testimonio de esa puerta cerrada? Los mandamientos de Dios y los que tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Dónde hemos leído eso? Aquí está la paciencia. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús o el testimonio de Jesús. Y aquí está diciendo que los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo no puede separarse de lo que significa realmente la puerta cerrada. Y esto ya nos incluye, porque hemos dicho siempre y hemos creído que Apocalipsis 14:13, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, es este pueblo adventista. Pues este pueblo adventista no puede separarse del misterio de la puerta cerrada. Y entonces eso ya es algo que nosotros necesitamos saber. Seguimos leyendo. Y que el tiempo en que los mandamientos de Dios habían de resplandecer en toda su importancia y cuando el pueblo de Dios había de ser probado acerca de la verdad del sábado, era cuando se abriese la puerta en el lugar santísimo celestial, del santuario celestial, donde está el arca que contiene los 10 mandamientos. Esta puerta, la que da acceso al lugar santísimo, no se abrió hasta que hubo terminado la mediación de Jesús en el lugar santo del santuario en 1844. Entonces Jesús se levantó, cerró la puerta del lugar santo, abrió la puerta que da al lugar santísimo y pasó detrás del segundo velo. Ahí estamos. Y pasó detrás del segundo velo, donde está ahora al lado del arca y a donde llega la fe de Israel ahora. Vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y nadie puede abrirla, y que había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo y nadie puede cerrarla. Y desde que Jesús abrió la puerta que da al lugar santísimo, que contiene el arca, los mandamientos de Dios han estado brillando hacia los hijos de Dios, y estos son probados acerca de la cuestión del sábado. ¿Cuál es la puerta que se cerró y nadie puede abrir? La puerta que da acceso al lugar santo. En 1844, Cristo termina su ministerio en el lugar santo e inicia otro ministerio que es en el lugar santísimo. Como termina su ministerio en el lugar santo, Él cierra la puerta que da acceso al lugar santo y nadie puede abrir. Y cruza del segundo velo, pasa al lugar santísimo, abre la puerta del santísimo y dice: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Y en la visión que leímos, el pueblo que estaba concentrado en Jesús cruzó por esa puerta, oraba ante Dios y Dios le daba el Espíritu Santo. Pero el pueblo que no cruzó esa puerta, que oraba a Dios, que estaba en el lugar santo, Satanás estaba al lado de ellos y daba el Espíritu, pero no era santo. ¿Entendemos? Recordemos que en el lugar santísimo están estos 3 elementos: ley de Dios, la vara de Aarón que floreció y el maná del cielo. Ahora, tú puedes estar diciendo: ¿qué tengo que hacer en el lugar santísimo? O sea, ¿cuál es la razón de que yo esté allí? El pueblo de Dios necesita cruzar el velo para llegar al lugar santísimo, porque allí están reveladas las verdades eternas para este tiempo. La santa ley de Dios, ¿es vigente o no es vigente ahora? Vigente. El 4.º mandamiento que está en esa tabla, ¿es vigente o no es vigente en estos tiempos? Vigente. La vara de Aarón que floreció, ¿qué representa eso? ¿Se acuerdan de ese evento de la vara de Aarón? ¿Recuerdan a todos los que querían ser sacerdotes que tiraran su vara? ¿Sí? ¿Y la vara de Aarón, qué pasó con esa vara? ¿Cómo un elemento inerte, que no tiene vida, puede florecer? ¿Qué significa eso? Allí está registrada la inmortalidad del alma, el estado real. De un ser inerte, solo Dios es capaz de dar vida.
¿Qué significa el maná del cielo en el lugar santísimo? Dios quiso que su pueblo tuviera una nueva forma saludable de vivir. Y en el maná estaba indicado, debes alimentarte de esta manera. El lugar santísimo tiene verdades que la iglesia tiene miedo de cruzar, que históricamente nos dice que hemos cruzado, pero que en la práctica nos rehusamos a hacerlo. Mira lo que dice este texto, esta cita. El asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio del desengaño de 1844. Reveló todo un conjunto de verdades, todo un sistema que formaban un conjunto armonioso y demostraban que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista. Y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaban cuál era su deber de allí en adelante. El santuario, en el lugar santísimo, están registradas las verdades para este tiempo del fin. Y estas verdades fueron entregadas al pueblo adventista. 8 verdades han sido entregadas y confiadas a la iglesia adventista. El santuario, el sábado con la ley de Dios, el estado de los muertos y la inmortalidad del alma, el don de profecía, el juicio investigador, la reforma pro salud, la segunda venida de Cristo y el mensaje de los 3 ángeles. Estas 8 verdades fueron entregadas a ese pueblo que cruzó del lugar santo al lugar santísimo para predicarlas en estos tiempos del fin. La iglesia tiene la responsabilidad de predicar estas 8 verdades. Pero ¿cómo la iglesia podría hacerlo si la propia iglesia no cree en ellos aún? Yo todavía sigo escuchando dentro de la iglesia que en paz descanse. Tienes un angelito en el cielo que ahora te cuida. ¿No hemos escuchado eso decir? Estamos inundados de la cultura popular que piensa que los muertos todavía tienen vida y que están intercediendo con Dios por nosotros. Y eso dentro de la iglesia. Hace muy poco vi y escuché a un pastor de mucho renombre hablar del sábado en términos muy complicados, diciendo que en la eternidad no habría sábado que guardar. Un pastor de mucho renombre. No hemos terminado de cruzar al lugar santísimo y nos estamos sintiendo cómodos en el lugar santo, orando a Dios, pidiendo al Espíritu Santo, pero es Satanás que está parado al lado del grupo y está dando su influencia y no es el Espíritu Santo. Voy a detenerme aquí y voy a recordar el santuario en forma muy rápida, porque nuestra experiencia cristiana está allí en el santuario. Rapidito, 3 ambientes. En el santuario había un atrio que tiene el altar del sacrificio y el lavacro. El lugar santo tiene 3 elementos, que son al sur el candelabro con 7 lámparas, al norte la mesa de los panes, 12 panes de la proposición, y delante del velo el altar del incienso. Y después del altar del incienso, ya en el lugar santísimo, ya lo repasamos, está el arca del pacto que tiene los 3 elementos, la ley de Dios, la vara de Aarón que floreció y maná del cielo. Y nuestra experiencia cristiana está en ese caminar del santuario. Yo puedo preguntar esta mañana, ¿en dónde estás? ¿En dónde te ubicas en el santuario? Cuando nosotros conocemos a Jesús y aceptamos su sacrificio como sacrificio nuestro, estamos en el altar del sacrificio. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego pasas al lavacro, que significa el bautismo, y nos bautizamos. Y luego nos toca entrar al lugar santo, donde está
Al sur, el candelabro con las 7 lámparas. Al norte, la mesa de los panes de la proposición y por delante del velo, el altar del incienso. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el candelabro y las 7 lámparas? ¿Qué necesita el fuego en las lámparas? Porque el sacerdote tenía que velar que siempre el fuego esté ardiendo. ¿Y qué elemento se necesita para que el fuego siempre arda en ese candelabro? ¿Y qué significa el aceite? Espíritu Santo. Y tú oras por el Espíritu Santo todos los días. Dame tu Espíritu Santo. Recuerda el grupo que se quedó en el lugar santo, también oraban por el Espíritu Santo. Y tú oras, Espíritu Santo, ven. Y la Biblia, la palabra de Dios dice que debemos ser bautizados en fuego. El Espíritu Santo. Y luego vas al altar del incienso. Y el altar del incienso no era otra cosa que colocar un aromatizante para que el olor que normalmente tenía el santuario cambiara y sea un olor grato. Y es que, imagínate, el santuario era un elemento muy complicado. Los médicos, aparte de Jafía, ¿algún otro médico por acá? Allá está, doctor. Miren, yo me dedico a la traumatología y ortopedia. Lo mío son accidentes. Y cuando yo entro a una sala de urgencias en un lugar de trauma, yo ya sé distinguir la sangre. Después ya de 25 años... Ya sé oler la sangre. No sé oler qué tipo de sangre es, ¿verdad? Si es O positivo, A positivo. Eso no he llegado a refinar aunque me ha crecido bastante, pero... Pero, imagínate el santuario. Sacrificio en la mañana, sacrificio en la tarde, 7 veces en la cortina en la mañana, 7 veces en la tarde, sangre en el atrio. ¿Cómo olerá ese santuario? ¿Ustedes han visitado una carnicería o un rastro? ¿Cómo huele eso? Se impregna. Pues bien, para que ese olor no esté desagradable dentro del santuario, estaba el incienso. El incienso era un aromatizante y el sacerdote venía y prendía incienso. Y ese humo de ese incienso traspasaba las 4 telas que tenía el santuario. El santuario tenía 4 telas y traspasaba. Y eso significaba los méritos de Jesús que hacían que nuestra oración llegara como aroma grato al trono de Dios. Por lo tanto, el altar del incienso representa las oraciones que nosotros hacemos. Y es que en el lugar santo, en el candelabro, estamos pidiendo el Espíritu Santo. En el altar del incienso estamos orando a Dios. Y luego nos enfrentamos a la mesa de los panes. Y en la mesa de los panes, ¿qué significa el pan? No solamente de pan, sino el estudio de la Biblia y el estudio de la palabra de Dios. Y entonces estar en el lugar santo es Espíritu Santo, oración y estudio de la Biblia. Espíritu Santo, oración y estudio de la Biblia. Pero tengo noticias. No es suficiente. Amén. No es suficiente. Y nosotros creemos y vivimos nuestra vida espiritual creyendo que orando, pidiendo Espíritu Santo y estudiando la Biblia, con eso ya es suficiente. O algunos creen que aceptando a Jesús como su Salvador personal y bautizándose, con eso es más suficiente. Eso es estar en el atrio. Eso es estar en el atrio. Y estar en el lugar santo es orar, estudiar y pedir por el Espíritu Santo. Pero Dios ha puesto una puerta abierta delante de nosotros. He aquí he puesto una puerta abierta que cruza el lugar santísimo y ahí está la ley de Dios, la vara de Aarón y el maná del cielo. Y las 8 verdades que están aquí son las 8 verdades que están allí en el lugar santo, santísimo, en el arca del pacto. El santuario, ninguna iglesia tiene la creencia del santuario como la iglesia adventista, ni siquiera los judíos. La única iglesia que ha sido iluminada con la doctrina del santuario es esta iglesia. Y no es para un conocimiento teórico, es para ubicarnos dentro del santuario donde estamos. El rey David en los Salmos decía, en el camino del santuario, oh Dios, encuentro la salvación. Esa es la experiencia que tenemos como adventistas. ¿Dónde está nuestra fe en el santuario? ¿En el atrio? ¿Lugar santo o lugar santísimo? La ley de Dios, el sábado,
prueba y sello de Dios en los últimos días. Lo estudiamos hace ratito en la escuela sabática, como también estudiamos la inmortalidad del alma. Uno de los brazos derechos de los engaños de Satanás más fuerte para introducirnos al espiritismo, que será pieza clave para engañar aún a los escogidos. Yo lo comentaba con la clase que estuve esta mañana. Para mí va a ser muy difícil, y me estoy preparando desde ahora, ver a mi padre aquí a mi lado y decirme: César, aquí estoy, he resucitado, Dios me ha traído de vuelta. Y el tan solo pensarlo me crea un conflicto, porque me da ganas de ir a abrazarlo y besarlo. Pero ese es un engaño de Satanás, ese es un engaño del enemigo, que me quiere engañar para introducirme al espiritismo. Y ese será un engaño al que todos estaremos sometidos. Y si estamos en el lugar santo, no estamos viendo eso, porque eso está claro en el lugar santísimo. El don de profecía, ahí está en el lugar santísimo. De ahí precisamente estamos recibiendo esta luz. El juicio investigador. También está la reforma pro salud, y la iglesia se resiste. La iglesia tiene esta luz, pero se resiste. Y no estoy hablando de vegetarianos o veganos. No es solamente eso. Porque tú puedes ser vegetariano y ser un excelente y estricto vegetariano, pero por las razones equivocadas. ¿Por qué hay que ser vegetariano? ¿O por qué hay que cuidar este cuerpo? ¿Por qué? ¿Para vernos bien? ¿Para vivir más años? ¿Para lucir bien? ¿Sonrojaditos sin necesidad de maquillaje? La reforma pro salud fue puesta para que nuestra mente pueda discernir el bien y el mal, pueda diferenciarlo. Satanás es muy astuto y aquí adentro entremezcla el bien y el mal, los une de manera que nos engaña a nosotros. Pero si no tenemos una mente abierta, y eso tiene que ver mucho con los alimentos que comemos, si no tenemos una mente abierta, vamos a caer en ese engaño. La reforma pro salud está aquí para que sea una bendición a la iglesia, y la iglesia se resiste a no entrar a ese elemento que Dios nos dio para prepararnos para su venida. La segunda venida de Cristo y el mensaje de los tres ángeles. Me gozo porque este trimestre el mensaje de los tres ángeles es la materia de estudio. Pero a ver, voy a hacer una prueba con la iglesia de San José. A ver si la iglesia de San José pasa la prueba. Y yo creo que sí, porque en los lugares donde me ha tocado predicar este sermón, no ha sido categórico. ¿Cuál es el mensaje del primer ángel? Mensaje del primer ángel, lo hemos estudiado hace como 4 o 5 sábados. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en las fuentes de las aguas. Primer ángel. Segundo ángel, lo estudiamos esta semana. Segundo ángel, ha caído Babilonia, salid de ella, pueblo mío. Y tercer ángel, que es la próxima semana que vamos a estudiar, que es esta próxima y la que sigue. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, tendrá el sello en su frente o en su mano, y viceversa. Y si alguno adora a Dios, Dios pondrá su sello. ¿Y cuál es el sello de Dios? El sábado. ¿Y el sello del enemigo? El domingo. El mensaje de los tres ángeles, mensaje que la iglesia tiene que estar predicando, pero aún todavía estamos decidiendo si creemos en ellos o no. En el lugar santísimo se encuentran todas estas verdades, pero luego me encuentro con una declaración en el Espíritu y Profecía que, esta declaración es tremenda. Si a algunos les gusta el box, esto es como un gancho al hígado. Te saca el aire. 1893, cuando escribe la hermana Juay esto. Es una solemne declaración la que hago a la iglesia, que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal, y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común.
Ni uno de cada 20. Ni uno de cada. A los que les gustan los números, en términos de porcentaje, ¿cuánto sería? Vamos, 1 de cada 20. ¿Cuál es el 10% de 20? ¿Y el 1 sería? El 5%. Ni el 5% de la iglesia está preparada para terminar su historia terrenal, y que al morir sería como cualquier pecador terrenal. Ni el 5% de los que estamos aquí estamos listos. Ahora, el asunto se pone peor cuando ven el año. ¿Ya vieron el año en que esto fue escrito? ¿Qué había pasado poco antes de 1893? Conquistadores que estudian historia denominacional. ¿Qué había pasado en 1888? ¿Qué luz entró con el pastor Waggoner y el pastor Jones? Justificación por la fe. Dicho sea de paso, el pastor Waggoner y el pastor Jones apostataron a la iglesia lamentablemente, pero Dios los escogió a ellos, que después apostatan, para introducir a la iglesia algo que cambió completamente del legalismo y el fanatismo a aceptar la salvación por gracia. Y aun cuando llegue esa luz, viene esta cita que dice que ni uno de cada 20. Se supone que en esos tiempos la iglesia tenía un reavivamiento, y aún así ni uno de cada 20. ¿Qué podremos decir ahora? Pero no todo está perdido. Y yo no puedo terminar el sermón aquí, porque sería fatalista. Y afuerita ya me estarían tirando piedras. Vamos a otra visión. Primeros Escritos, página 258. Vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas de nombre y las iglesias caídas. Y antes de que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias y recibirán gustosamente la verdad. Satanás lo sabe. Y antes de que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, despierte excitación en aquellas organizaciones religiosas a fin de que los que rechazaron la verdad piensen que Dios les acompaña. Satanás espera engañar a los sinceros e inducirlos a creer que Dios sigue obrando a favor de las iglesias. Pero la luz resplandecerá y todos los que tengan corazón sincero dejarán las iglesias caídas y se decidirán por el residuo, por el remanente. Pero tengo ovejas que son de un solo redil. ¿Eso dice la palabra de Dios? Pero tengo ovejas que son de otro redil. Y tú te jactas porque la iglesia adventista es la iglesia escogida por Dios, y sí lo es. Es la iglesia establecida por el Señor para preparar un pueblo a su venida. Pero el Señor tiene ovejas en otro redil. Y esta cita dice que la hermana White vio entre los adventistas de nombre y los de las iglesias caídas un remanente. Y en Daniel capítulo 11, que es un capítulo muy poco entendido, Daniel capítulo 11, versículos 43, 44 y 45, habla de un remanente que vienen de Edom, Amón y Moab. De gente que no era judíos, pero que vienen y se unen con el pueblo judío. Muchos de los que están en Edom, en Moab, van a venir a unirse con el remanente. Pero también la gran mayoría de los salvos no está dentro de la iglesia adventista. La gran mayoría de los que han de ser salvos y disfrutar la eternidad no están llenando las iglesias de esta banca esta mañana. La gran mayoría está fuera. ¿Tendremos chance? Leamos lo que dice Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 9 que está allí en pantalla. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos,
y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. La iglesia de Satanás se llama la sinagoga de Satanás. ¿Recuerdan el grupo que está orando, que no está con la vista puesta en Jesús y que Satanás está a su lado? ¿Recuerdan? ¿Quiénes son este grupo? Mira lo que dice el Espíritu de Profecía. Cristo se refiere a la iglesia sobre la cual Satanás preside como la sinagoga de Satanás. Sus miembros son hijos de la desobediencia, son aquellos que escogen pecar, son aquellos quienes se esfuerzan por anular la ley de Dios. La obra de Satanás consiste en ¿qué? Entremezclar el mal con el bien y quitar así la distinción entre el bien y el mal. Cristo desea tener una iglesia que se esfuerce por separar el mal del bien, cuyos miembros a sabiendas no toleren el actuar mal, sino que expulsen el mal del corazón y la vida. La obra de Satanás dentro de la iglesia es ¿qué? Entremezclar el bien con el mal, y por eso que la iglesia poco a poco rebaja sus estándares. Yo también fui joven, como muchos de los que estamos aquí, y la iglesia que creció con nosotros, Dante, Janet, todos los que ya tenemos 30, 40 años, no es la misma iglesia que hoy. Los estándares han rebajado. Ya se toleran muchas cosas. Y en lugar de ser un pueblo peculiar, que se nos distinga por ser diferencia con los demás, poco a poco nos parecemos más a ellos. Nuestra adoración se parece a la de ellos. Parece que entrando al lugar santísimo nos quisiéramos regresar al lugar santo y adorar como aquellos que se quedaron allí. Pero la iglesia está invitada a cruzar al lugar santísimo. Este asunto de entremezclar y el bien y el mal fue especificado y ampliado por el Espíritu Profecía de esta manera. Mira lo que dice esta cita de Palabras de Vida del Gran Maestro. Cualquier cosa que disminuya la fuerza física debilita la mente y la vuelve menos capaz de discernir entre lo bueno y lo malo. Nos volvemos menos capaces de escoger lo bueno y tenemos menos fuerza de voluntad para hacer lo que sabemos que es recto. Ahí está la Reforma Pro Salud. Eso es Reforma Pro Salud. Reforma Pro Salud no es vivir más años. Eso es una bendición que viene con ello, pero no es el objetivo. Reforma Pro Salud no es vernos bien. Reforma Pro Salud es discernir lo bueno y lo malo, mente abierta y que podamos separarlos, porque esto abona para vida eterna. Pero la iglesia aún se resiste a entrar a la Reforma Pro Salud. Satanás, Testimonios para Ministros, página 12. Satanás tiene una gran confederación, su iglesia. Cristo la llama sinagoga de Satanás, porque sus miembros son hijos del pecado. Los miembros de la iglesia de Satanás han estado trabajando constantemente para echar a un lado la ley divina y confundir la distinción entre el bien y el mal. Satanás está trabajando con gran poder en los hijos de la desobediencia y por medio de ellos para exaltar la traición y la apostasía como verdad y lealtad. Y en estos tiempos, el poder de inspiración satánica se mueve en instrumentos vivientes para llevar a efecto la gran rebelión que comenzó en el cielo contra Dios. Pero muchos de los reavivamientos de los tiempos modernos han presentado un notable contraste con aquellas manifestaciones de la gracia divina, que en épocas anteriores acompañaba los trabajos de los siervos de Dios. Es verdad que despierta gran interés, que muchos se dan por convertidos y aumentan en gran manera el número de los miembros de las iglesias. No obstante, los resultados no son tales que nos autoricen para creer que haya habido un aumento correspondiente de verdadera vida espiritual. Nos han hecho creer a la iglesia que si los números mejoran, la iglesia está muy bien. Nos han hecho creer que si alcanzamos el número, el blanco de bautismo, la iglesia anda bien. Nos han hecho creer que si alcanzamos el número de diezmos, la iglesia anda perfecta.
Nos han hecho creer que si alcanzamos el blanco de estudio diarios, la iglesia anda en buenos pasos. Mentira. La iglesia no se mide por los números, se mide por su espiritualidad. Y dice este texto que no existe un resultado que nos autoricen a creer que haya un aumento correspondiente de verdadera vida espiritual. La llama que alumbra un momento se apaga pronto y deja la oscuridad más densa que antes. Los reavivamientos populares son provocados demasiado a menudo por llamamientos a la imaginación que excitan las emociones y satisfacen la inclinación por lo nuevo y extraordinario. Los conversos ganados de este modo manifiestan poco deseo de escuchar la verdad bíblica y poco interés en el testimonio de los profetas y los apóstoles. El servicio cristiano que no revista un carácter un tanto sensacional no tiene atractivo para ellos. Un mensaje que apela a la fría razón no despierta eco alguno en ellos. No tienen en cuenta las claras amonestaciones de la palabra de Dios que se refieren directamente a sus intereses eternos. Para toda alma convertida, verdaderamente convertida, la relación con Dios y con las cosas eternas será el gran tema de la vida. Pero ¿dónde se nota en las iglesias populares de nuestros días el espíritu de consagración a Dios? Los conversos no renuncian a su orgullo ni al amor al mundo. No están más dispuestos a negarse a sí mismos, a llevar la cruz, al seguir al manso y humilde Jesús que antes de su conversión. La religión se ha vuelto un objeto de burla de los infieles y escépticos, debido a que tantos de los que profesan ignoran sus principios. El poder de la piedad ha desaparecido casi enteramente de muchas de las iglesias. Las comidas campestres, las representaciones teatrales en las iglesias, los bazares, las casas elegantes y la ostentación personal han alejado de Dios los pensamientos de la gente. Tierras y bienes y ocupaciones mundanas llenan el espíritu, mientras que las cosas de interés eterno se consideran apenas dignas de atención. A pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en esas iglesias verdaderos discípulos de Cristo. No escuché amén. A pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en esas iglesias verdaderos discípulos de Cristo. Antes de que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un reavivamiento de piedad primitiva, cual no se ha visto desde tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces, muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor al mundo, de este mundo, ha suplantado el amor de Dios y su palabra. Muchos, tantos ministros como laicos, aceptarán gustosamente estas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. El enemigo de las almas desea impedir esta obra y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que puedan colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. Muchos se alegrarán de que Dios está obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. Dentro hay un grupo que todavía se mantiene fiel al Señor. Aquí está la paciencia. ¿Qué significa paciencia? Una mejor traducción de ese versículo es: aquí está la perseverancia, el no aflojar. Saben, yo me dedico a la traumatología y a mí me toca ver
un tipo de pacientes muy especial que otras especialidades. El oncólogo, por ejemplo, ve pacientes con cáncer, pero este paciente ya viene preparado, ya viene adoleciendo en esa enfermedad un sinnúmero de cosas y está preparado para su enfermedad, por lo menos algo tiene de preparación. Igual el diabético ya tiene una serie de desórdenes que a lo largo del tiempo ha venido acumulando. Igual el hipertenso y el cardiópata, la especialidad. Pero lo mío como traumatología es un paciente, un cuate que está bien aquí y sale de la iglesia y pasa un carro y de pronto está enfermo. Él no se preparó, a él le cayó la enfermedad de golpe y está metido en un dilema, está metido en una gran controversia. Está pensando, ¿qué va a hacer de mi vida? Voy a quedar bien. No ha tenido mucho tiempo para pensar. Nosotros tenemos tiempo para pensar, pero el tiempo se está agotando. Y hoy Dios ha puesto una puerta abierta para que la iglesia cruce. Y si una vez más vamos a hacer que no oímos la voz de Dios y no cruzamos esa puerta, yo no estoy seguro si después esa puerta se mantendrá abierta para nosotros. No lo sé. Pero sí sé y estoy cierto que esta mañana Dios ha abierto una puerta para mujeres, para hombres, para ancianos, adultos, niños, para todos. Y es menester de la iglesia cruzar al lugar santísimo, dejar de estar adorando a Dios por métodos seculares. Compartíamos hace rato en la escuela sabática. Cuando Caín presentó su ofrenda a Dios, ¿él quería adorar a Dios? Sí, pero a su manera. Y Dios no le aceptó. Cuando el pueblo judío salió de Israel y cruzaron el Mar Rojo y prometieron adorar a Dios, y luego Moisés subió al Sinaí para recibir las tablas de la ley, y el pueblo se impacientó y le dijo a Aarón, haznos a Dios. No dijo haznos un Dios, haznos a Dios. Ellos querían adorar a Dios, a Jehová. Y suena paradójico porque Aarón dice que recolectó zarcillos, oro, y salió un becerro. Y le dice Aarón al pueblo, oh pueblo de Israel, he aquí a tu Dios. Y el pueblo, ¿qué hizo? Adoró ese becerro. Pero en su mente del pueblo, ¿qué estaban haciendo? Al Dios Jehová. Y Dios no aceptó esa adoración. Es más, Dios antes de ese evento dice, yo soy Jehová, tu Dios, el que te sacó de tierra de Egipto. Pero después de ese evento le dice a Moisés, ahí está tu pueblo, el que tú sacaste. ¿Qué significa eso? Que Dios pierde el sentido de pertenencia, ya no somos su pueblo. ¿Es este el pueblo de Dios? ¿La iglesia adventista es el pueblo que ha sido puesto en la historia del tiempo para el fin de los últimos días? Sí, lo es. Pero como adventistas no estamos adoptando nuestra verdadera identidad. La estamos perdiendo. Y cada vez nos parecemos al mundo. Venimos a este lugar a adorar a Dios, pero con métodos egipcios. Venimos a este mundo a adorar a Dios sin estar nuestra vista puesta en Dios y no nos damos cuenta que Jesús ya pasó hace rato al lugar santísimo. Y creemos que con estar orando, estudiando y pidiendo por el Espíritu Santo es más que suficiente. Hermano, hermana, la vara está en alto. Debemos alcanzar el lugar santísimo. El mensaje a la iglesia de Filadelfia concluye de esta manera, que fue la lectura bíblica de esta mañana. Y esto me gozo porque hay un pueblo que es remanente. Un pueblo que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, retén lo que se te ha dado, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí.
y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Somos adventistas del séptimo día. Y este cuadro, yo lo vi hace más de 40 años. Aquí nomás me falta, Cristo viene pronto, y abajito decía, tus amigos, los adventistas del séptimo día. Y ahora este cuadro que solía estar en las salas de nuestra casa, ahora está en el olvido. Ahora preferimos colocar otras cosas. Los jóvenes prefieren colocar en las paredes de su habitación ídolos mundanos, egipcios. Hermanos, debemos recuperar nuestros estándares que el Señor nos dio. Volvamos a las bases, crucemos el lugar santísimo. Ahí están las grandes verdades que preparan nuestro espíritu, pero también prepararán un pueblo para la pronta venida del Señor. Yo deseo y oro por la iglesia de San José, por sus mujeres, pero también por sus hermanos, por sus varones, para que la iglesia en pleno rompa esa estadística del 5%. ¿Se puede? Se puede romper esa estadística, que la iglesia en pleno se presente ante el Señor Jesús. Recuerde que dice, iglesias con sus ministros y laicos serán presentadas al Señor, que la iglesia de San José sea ella. Dios les bendiga, les amo en el nombre del Señor y deseo disfrutar juntos la eternidad con ustedes. Que Dios les bendiga.